Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Capítulo 3, versículo 1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y deseaba leer todos estos versículos. Yo sé que ustedes saben que las iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribió esta carta son 7. Son 7 iglesias reales, hermanos. Lo reafirmo porque en ocasiones se piensa que la Biblia está compuesta de historietas, de alegorías, sobre todo que Apocalipsis está lleno, como está lleno de símbolos, de señales. Algunos piensan que estas iglesias no existían, que estas iglesias no eran reales, que brotan de la mente del siervo de Dios Juan como una imagen, como una idea de que de estas 7 iglesias o de 7 iglesias simboliza el todo de las iglesias. Eso es un tipo de obra literaria que de uno significan todos. Por ejemplo, 7 iglesias no quiere decir que había 7 iglesias, según los críticos, sino que 7 es el número de plenitud de Dios, por lo tanto se refiere a todas las iglesias que había en el primer siglo o a todas las iglesias que hay el día de hoy. Sin embargo, sí había 7 iglesias a las cuales fueron dirigidas estas palabras. Había más de 7 iglesias en Asia, había más de 7 iglesias en Asia Menor, pero solo a estas 7 fue dirigida o fueron dirigidas estas cartas. Con mucho interés y correctamente nos interesa saber lo que las cartas del apóstol Pablo dicen. Nos interesamos en saber qué es lo que las cartas de Pedro dicen. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí hay 7 cartas que el Señor Jesús directamente envía a 7 diferentes iglesias. Y aunque estas 7 cartas son bastante pequeñas, no dejan de ser cartas. Por eso leí, y por ejemplo, en la primera carta a Éfeso, claramente dice a quién está dirigida esta carta y quién envía esta carta. A diferencia de cómo escribimos cartas nosotros el día de hoy,
Cuando usted escribe una carta, usted pone la persona a la quien está dirigida, apreciado XX. Y si usted quiere contar alguna anécdota, estando yo en tal lugar, o le escribo por esto y por esto y por esto y por esto, explica usted sus razones, por qué. Y hasta el último es cuando usted pone su nombre, ¿no es así? Bueno, no era así en el primer siglo las cartas. Y yo creo que no deberían de ser de esa manera, porque imagínense si un hermano me escribe una carta para explicarme una problemática muy personal, pone mi nombre, apreciado hermano Hugo, o etcétera, como lo quiera poner, y me empieza a narrar cuál es su problemática y su situación y todo eso. Pues no sé de quién se trata, tengo que ir hasta el último a ver pues, quién me está enviando esta carta. Es un problema. Pero vemos que las cartas que el Señor Jesús envió, directamente dice a quién se la envía y directamente dice quién está enviando esta carta. Sin utilizar su nombre, utiliza otros nombres o otros títulos. Por ejemplo, en la de Éfeso dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿En dónde? Éfeso. Eso ya quedó claro para quién es esta carta. ¿Quién la envía? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el cual, por si hay duda quién es este personaje, el cual anda o camina en medio de los 7 candeleros de oro. Él dice estas cosas. Ahora sí tenemos que poner atención, porque quien está enviando esta carta es el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es digno de ponerle atención a esta carta, de saber qué tiene. Ya cuando entremos a examinar las cartas, nos vamos a dar cuenta que las 7 cartas, que el número simbólico de 7 quiere decir plenitud o el todo, y el Señor escogió 7 iglesias reales que existían en 7 ciudades reales, como ejemplo también del resto de las iglesias del primer siglo, y como un ejemplo de todas las iglesias que han existido desde entonces y todas las iglesias que existen el día de hoy y que leen el libro de Apocalipsis. Sin embargo, cuando estudiemos estas cartas vamos a tener que estudiarlas en un sistema de ponerlas a la par, porque nos daremos cuenta que aunque son 7 cartas para 7 iglesias diferentes de 7 ciudades muy particulares, la carta también se compone de 7 partes. ¿Se da cuenta? Me voy explicando que en Apocalipsis vamos a encontrar números, señales, símbolos que tienen un significado real, no místico, sino real. Y bueno, cada carta tiene 7 partes. Vamos a hablar un poquito acerca de las iglesias en general. Después entraremos a hablar iglesia por iglesia, a ver cuáles eran sus características, sus virtudes y también cuáles eran sus defectos o deficiencias. Pero así en general, muchos de los detalles no son simplemente eventos de fin de los tiempos, sino una imagen de realidades espirituales que están siempre presentes, lo que pueden significar estas iglesias. No solamente ellas estaban sufriendo una decadencia espiritual muy específica, y esto puede ser imagen de una realidad de lo que las iglesias carecen o sufren también el día de hoy. Por ejemplo, si se habla de Éfeso, ¿cuál era el problema de Éfeso? ¿Cuál era la queja del Señor Jesús sobre el problema en Éfeso? Que habían dejado su primer amor. Amén. ¿Ustedes creen que esa era la única iglesia que padece de este problema de haber dejado
su primer amor. El día de hoy no habrá iglesias porque como ya tenemos Apocalipsis, pues ya no hay iglesias que padezcan de este problema. No, son una imagen, esas iglesias también son una imagen real de acontecimientos, de problemas, de realidades espirituales presentes, como las características de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. A través de las 7 iglesias observamos imágenes de una intensa lucha entre las fuerzas del bien y del mal que impregnan la mayor parte de este libro. Entonces debemos priorizar los significados obvios sobre los significados místicos o esotéricos. Tenemos que hacer una diferencia en nuestra interpretación, que es un significado obvio, natural del símbolo, y no equivocarnos en algo místico. La intención del libro de Apocalipsis es revelar, hermanos. Por lo tanto, no veamos el libro de Apocalipsis como algo oculto, místico, esotérico, sino Apocalipsis trata de revelar la palabra de Dios, no ocultarla. Amén. Por lo tanto, mientras más oscuro el día, más debe brillar la luz de la iglesia. De eso se trata. La iglesia estaba viviendo tiempos oscuros, tiempos de persecución, tiempos difíciles, donde muchos estaban dándole la espalda a la sana doctrina. Muchos estaban dejando su primer amor, dejando de amar a Cristo y estaban empezando a amar el mundo. Bien, pues entre más oscuro el día, más debería de brillar la luz del evangelio en la vida de las iglesias. Tristemente, existían situaciones, por lo menos en 5 de esas congregaciones, que requerían corrección, porque su luz, o para que su luz resplandeciera aún más brillante de lo que estaba resplandeciendo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, notará que el Señor siempre les recuerda quién es Él. Él se presenta y Él dice quién es. Por ejemplo, a Esmirna le dice: yo el primero y postrero, que fue muerto y vivo, dice estas cosas. Él se presenta. Él no deja a la aventura, al azar, quién nos está escribiendo esta carta. Siempre recuerda quién es el que está escribiendo, enviando la carta, y les anima a ser vencedores. Dice el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Bendito sea el Señor. Sí. Es más, la promesa de la venida de Jesucristo debe ser para todos los creyentes en aquella época y en esta época una motivación, hermanos, a la obediencia y a la consagración que debe de haber en todo creyente, porque Él viene pronto, o Él viene presto, y Él vendrá en un abrir de ojos, ni siquiera en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir de ojos, así de rápido. Si no estamos preparados, bueno, tengamos mucho cuidado porque estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Las condiciones en las 7 iglesias parecen demostrar que las personas son relativamente nuevas al evangelio. Cuando entremos a las cartas y empecemos a estudiarlas, parece que esas cartas están dirigidas a nuevos convertidos. No hagas esto, haz esto, deja este pecado, abraza esta realidad, te animo para que perseveres, para que no quite tu nombre, para que no borre tu nombre del libro de la vida. Te motivo a que hagas este cambio para que la muerte segunda no te haga daño. Y pareciera que esta carta es un libro, un manual para principiantes.
para cristianos nuevos, recién convertidos. La realidad es otra, hermanos. Las iglesias a las cuales está dirigida estas cartas, para este entonces, cuando Juan envía estas cartas, tienen entre 30 y 40 años de existencia. Podemos decir que después de 30 o 40 años ya hay una segunda generación de cristianos que está participando activamente en la iglesia. Si unos cristianos estaban recién casados cuando se convirtieron al evangelio, 30, 40 años después sus hijos ya son hombres hechos y derechos, y ellos ya tienen hijos también, y podemos decir que hay una tercera generación ya en la iglesia que es adolescente o joven. ¿Me explico? Entonces deberían ser iglesias sólidas, fuertes, maduras. Sin embargo, no es así. Por eso es que esas cartas hacen un llamado al arrepentimiento. Hay de qué arrepentirse. Hay pecado, hay problemas. Y el Señor Jesús les hace un llamado a que se arrepientan. Se nos habla del abandono del primer amor, de prácticas idólatras, de la aceptación de la filosofía de los nicolaitas, de persecución, de martirio, de la práctica de las enseñanzas de Balaam, de tolerancia a la inmoralidad sexual. Son reprendidos por practicar y aprender ritos y prácticas satánicas. Son reprendidos porque son ricos, pero con riqueza mundana. Es lo que está pasando en esas iglesias, hermanos. En realidad, el entorno de estas iglesias no armoniza con lo que sabemos de las iglesias que Pablo fundó y pastoreó en los años 50 o 60. Estamos hablando aquí del año 90. Esas iglesias que abrazaron el amor de Cristo, la cruz de Cristo con mucha pasión, que fueron perseguidas rápidamente, como la iglesia de Tesalónica, que en unos días creció grandemente, se propagó el evangelio como un fuego en el bosque, como una tormenta a medio mar, y cientos de personas se convirtieron en días. Ya no se ve esto en estas iglesias aquí. La situación de las iglesias descritas en Apocalipsis, cuando se consideran en conjunto, podría indicar una fecha posterior en lugar de una anterior. Pareciera que están hablando de las iglesias del segundo o tercer siglo, el tiempo cuando inició la iglesia católica y se relajó la disciplina, se diluyó la doctrina. En primer lugar, el letargo espiritual, por ejemplo, en Éfeso, en Sardis, en la Odisea, es tan generalizado y severo que cada iglesia en su conjunto está al borde de perder su propia identidad como iglesia de Cristo. Ahora, ¿no sucede lo mismo el día de hoy? Solo mire a su alrededor, solo visite otra iglesia. El que debería de predicar cuenta chistes, anécdotas personales, hace a la gente pasar un buen rato, la hace sentir bien, le da un poco de psicología, un poco de consejos personales, de motivación. Tú puedes, tú eres grande, Dios te ama tanto como eres, sigue adelante. Que ya nunca se habla de pecado, nunca se habla de arrepentimiento, ya no se presenta la doctrina de Jesucristo como el apóstol Pablo la presentó en el primer siglo cuando levantó estas iglesias. Las iglesias del día de hoy, muchas están en serios problemas doctrinales, en serios problemas espirituales,
que difícilmente se les puede llamar iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos Apocalipsis. Se supone que por eso tenemos Apocalipsis, para evitar este problema. Por ejemplo, miren, la iglesia de Laodicea, de acuerdo a Apocalipsis, es considerada rica, porque ella sufrió un terremoto devastador por ahí entre el año 60 y 61 de nuestra era. Por lo tanto, la suposición natural es de que le habrá tomado unos 30 años en recuperarse esta ciudad, en ser reconstruida. Pero no es así. La historia marca que en pocos años y sin la asistencia económica del Imperio Romano, ellos reconstruyeron su ciudad. Esto hace alarde a su potencia económica antes y después del terremoto, dejando en claro que esos cristianos fueron afectados también porque confiaban principalmente en sus recursos económicos antes que en la providencia y protección de Jesucristo. Hace daño a veces el ser muy rico o el ser rico cuando no se tiene un balance. Esto parece que afectaba a esta iglesia. Y ya estamos hablando del año 90. Han pasado muchos años y no han demostrado una madurez. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Y bueno, y Apocalipsis está para que usted y yo no repitamos esta historia. Bien, vamos a la siguiente sección. La siguiente sección la hemos llamado interpretación de símbolos y números. Vamos a ver por qué aparecen tantos símbolos y números en Apocalipsis y cómo podemos interpretarlos y por qué están ahí. Bien, Juan escribió este libro para animar a los creyentes del primer siglo que estaban experimentando persecución y gran sufrimiento al no negar la lealtad a Jesucristo, el Señor de ellos. Ellos no aceptaban que el emperador era el Curios de ellos, el Señor de ellos. Y vemos que en todas las edades de la iglesia cristiana, por ejemplo, el Apocalipsis ha dado consuelo y esperanza a la iglesia perseguida de todos los siglos. Un pastor que introducía ilegalmente Biblias a China hace algunos años cuenta que el libro más leído de la Biblia de los cristianos en China, que tenían que esconderse para hacer cultos y bautismos hace algunas décadas, el libro más leído de ellos, el libro más apasionado, el libro más amado por ellos, ¿cuál creen que era? Apocalipsis. Porque Apocalipsis da ánimo a la iglesia perseguida, a la iglesia que es leal a Jesucristo, y la anima a perseverar y le da consuelo en medio de la persecución y le da esperanza de que al final saldrán victoriosos porque Cristo ya venció a sus enemigos. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios por ello. Quizás en Estados Unidos no amamos o no nos apasiona tanto este libro porque no padecemos persecución aquí, ¿no? Entonces, amemos este libro sin que tengamos persecución, porque no queremos que venga la persecución para después empezar a amar este libro. Por lo tanto, aunque Juan escribe a las 7 iglesias en la provincia romana de Asia, el contenido de este libro es también de gran valor para los creyentes de hoy. Pero si usted desea comprender el mensaje original que fue dirigido a las 7 iglesias del primer siglo, debemos comprender los símbolos que Juan utiliza para transmitir las verdades de la revelación de Jesucristo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Muchos teólogos se pierden en el estudio de este libro porque analizan los símbolos y los números de acuerdo a nuestra cultura del siglo XXI, de acuerdo a nuestro tiempo presente.
Este libro, aunque tiene relevancia el día de hoy, no fue escrito para nosotros directamente. ¿A qué iglesias tenía en mente el Señor Jesús cuando dio esta revelación a Juan? A las 7 iglesias de Asia del primer siglo. Por lo tanto, los símbolos y los números necesitamos interpretarlos en el contexto histórico y cultural del primer siglo, de la iglesia del primer siglo. Entender su principio para después ese principio traerlo a nuestro tiempo. Primero, usted y yo necesitamos ir al primer siglo. Usted y yo necesitamos transportarnos a Éfeso, a Sardis, a Laodicea, a Pérgamo. Y sentados ahí en Pérgamo, estudiar la carta enviada a esa ciudad para entender el pensamiento de los cristianos en Pérgamo del primer siglo. Y una vez que identifiquemos los símbolos y los números descritos para esa ciudad o descritos para las ciudades del primer siglo, podemos traer ese principio a nuestro tiempo y ver de qué se trata. Por ejemplo, cuando se escribe el nombre Nerón en hebreo, y el hebreo está empapado en Apocalipsis porque el Señor Jesús le dio esta revelación a Juan en el pensamiento hebreo, y Juan tuvo que traducirlo en su mente al griego y escribirlo al griego. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando entremos a los textos de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Apocalipsis está empapado de textos y de referencias del Antiguo Testamento escritos originalmente en hebreo. El pensamiento de Apocalipsis es hebreo, pero Juan lo tiene que escribir en griego para enviarlo a las ciudades griegas, romanas del primer siglo. Entonces, si usted traduce uno de los perseguidores mayores de la iglesia del primer siglo, que fue Nerón, y se escribe su nombre en hebreo, dicen los expertos en cuestiones de números, porque cada letra hebrea también tiene un equivalente en número. Entonces, cuando traduce el nombre Nerón del hebreo a su forma numérica, le da 666. Entonces, como era el emperador romano, si no se le da al símbolo la interpretación correcta, muchos pueden decir el día de hoy, y lo dicen, que es el símbolo de la bestia, y que la bestia proviene y va a venir de Roma. ¿Qué poderío está asentado en Roma el día de hoy? El Vaticano, la Iglesia Católica Romana. Entonces, erróneamente se puede interpretar que el Papa es el que representa el 666. Sin embargo, Nerón no representaba una iglesia, ni el otro emperador que vino a perseguir a la iglesia en tiempo de Juan, sino representan ¿qué? Un gobierno. Entonces, lo más posible, el principio es de que si Nerón y los emperadores representan un gobierno y no representan una iglesia, lo más posible es que no venga de Roma y que no sea la cabeza de una iglesia, sino una nación, una potencia, una nación potencia. En aquel entonces la potencia mundial era el Imperio Romano y tenía su cabecera en Roma. Ahora puede ser cualquier potencia mundial, y la bestia va a venir de la capital donde está asentado el poderío de esa nación o de ese imperio. ¿Me explico?
Entonces, así es como necesitamos entender y estudiar los símbolos y los números en su contexto histórico, gramatical, cultural del primer siglo y traer el principio a nuestro tiempo. Amén. Para no erradicar, por no cometer un error. La interpretación de símbolos y números trasciende cultura, idioma y tiempo. Para interpretar los símbolos y los números hay que estudiar el Antiguo Testamento, hermanos. Hay que estudiar el Antiguo Testamento. Cuando Pablo estuvo levantando estas iglesias en Asia, dice el libro de Hechos que lo primero que Pablo hacía era visitar a sus compatriotas judíos en esa ciudad greco-romana y entraba el día sábado a la sinagoga para compartirles el mensaje de Jesucristo. Así es que entre los primeros convertidos había judíos celosos del Antiguo Testamento que conocían. Cuando empiezan a recibir las cartas de Pablo años después, es lógico que tenían el Antiguo Testamento y ahora tienen las cartas de Pablo. Inclusive los gentiles que no hablaban hebreo y que no eran judíos y que se estaban convirtiendo en grandes cantidades al evangelio, ellos pronto tuvieron en sus manos, tuvieron acceso al Antiguo Testamento en su lengua natal griega, porque el Señor había permitido, Dios había permitido que aproximadamente 250 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, fuera traducida en su totalidad al griego en la ciudad de Alejandría, en la parte norte de Egipto. Así es que ya tenían en sus manos una traducción de la Biblia hebrea original. Llegan las cartas de Pablo, donde hace referencia, por ejemplo, al sacerdocio de Cristo, o la carta a los hebreos, y ven ahí todas las figuras del Antiguo Testamento, del sacerdocio levítico, del tabernáculo, de los sacrificios. Entonces ellos tienen aquí su Antiguo Testamento en griego y tienen la carta a los hebreos, y ellos pueden comprender lo que se está hablando. Estamos hablando del año 90, está por escribirse el último eslabón, la última piedra del canon del Nuevo Testamento. Ellos ya tienen los demás escritos. Bien, entonces no es una iglesia que desconoce. Juan escribió con un pensamiento hebreo y fundado en las escrituras del Antiguo Testamento. Así que el estudiante de Apocalipsis necesita revisar el pasaje de Apocalipsis a la manera como Juan alude cada símbolo y número y su representativo del Antiguo Testamento. Esto es lo que hicieron los receptores de la carta de Juan cuando necesitaban el significado de un símbolo o número de la profecía del Apocalipsis. Recurrieron al Antiguo Testamento. No se inventaron ellos los significados. No dijeron, bueno, pues yo creo que esto significa esto, o esto significa. No, ellos recurrieron al código que iba a darle la respuesta de los símbolos, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el número 7 indica perfección y concuerda muy bien con la idea de que los símbolos se refieren a principios de la conducta humana y del gobierno divino que opera siempre, especialmente a lo largo de toda esta dispensación. Juan hace uso del ciclo semanal judío establecido en el Antiguo Testamento para marcar un ciclo completo. ¿En cuántos días el Señor terminó la creación? 7 días, incluyendo el día de reposo. Es parte del día de la creación. Entonces, desde el Génesis nos damos cuenta, y por los libros del Antiguo Testamento sabemos la importancia del número 7. Entendemos la simbología del número 3.
lo que significa el número 10. Por el Antiguo Testamento entendemos lo que significan los cuernos del altar. ¿No está en Salmos? Los cuernos del altar, símbolo de poder. Entonces, esos símbolos necesitamos traerlos al Apocalipsis, presentarlos en el primer siglo, entenderlos y después transportar su principio a nuestro tiempo. Si hacemos eso, hermanos, no vamos a estar alegorizando sobre la Biblia. En otras palabras, no vamos a estar inventando lo que Apocalipsis no dice solo para que suene más impresionante o más conmovedor, que muchos predicadores eso es lo que hacen, para darse a notar y demostrar que saben más de los demás, porque tuercen el principio de los símbolos. Necesitamos regresar al Antiguo Testamento. La palabra declaró en Apocalipsis 1:1 es importante, quiere decir mostrar mediante una señal. En Apocalipsis el sustantivo se traduce como señal. En Apocalipsis 15:1, ahí lo vemos, gran señal. Apocalipsis 12:1 y 3, y señales, Apocalipsis 19:20. ¿Se da usted cuenta cómo el Señor Jesús está revelando su pensamiento mediante una señal? No lo está escondiendo, lo está revelando. Pero Juan tiene que ser cuidadoso a la hora de que envía estas cartas a la iglesia perseguida del primer siglo, porque no quiere que cuando esta carta, este libro, caiga en manos enemigas, en manos del gobierno, ellos lo puedan interpretar. Ellos no lo van a poder interpretar porque necesitan conocer el Antiguo Testamento. Amén. Está diseñado para creyentes fieles, para hombres y mujeres que saben estudiar la Biblia. Por eso es que muchos no le hemos entrado al Apocalipsis en nuestro tiempo, porque va a requerir que usted y yo sepamos mucho contenido del Antiguo Testamento para no perdernos. ¿Por qué Juan usó el simbolismo? ¿Por qué? Por un lado, este tipo de código espiritual, si pudiéramos llamarlo así, lo entendían solo los que conocían a Cristo personalmente y aquellos que podrían recurrir a las escrituras del Antiguo Testamento. Si los oficiales romanos hubieran tratado de usar Apocalipsis como evidencia contra los cristianos perseguidos, el libro habría sido un acertijo y un enigma para ellos. Pero incluso una razón mayor es que el simbolismo no se debilita con el tiempo. Escúchelo bien. Los símbolos de Apocalipsis perduran y trascienden el tiempo. No se debilitan con el avance de la cultura, con el avance de la sociedad, del poderío militar, o de que ahora ya llegamos a la luna o más allá. El propósito del símbolo es mantener su esencia a través de los siglos de la historia humana. Por eso es que si Cristo no retorna en este milenio, y hay cristianos aquí en el próximo milenio, ellos van a poder abrir Apocalipsis y entenderlo a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento, igual como lo vamos a entender nosotros con la ayuda de Dios. Otra razón por la cual Juan echó mano del simbolismo es porque los símbolos no solo llevan información, no solamente contienen información, sino también imparten valores y despiertan emociones. Si usted va por la carretera y se encuentra el letrero rojo que en Estados Unidos dice stop, pero usted se encuentra el mismo hexágono, no sé cuántas partes son 6, ¿no? Y son 6 o 8, hermano. 8, el hexágono son 8, pero el símbolo de stop creo que son 6 nada más. No,
Son 8, es un hexágono. Me dudé a mí mismo, pero es bueno cuestionarse a sí mismo. Sí, es 8, es un hexágono. Si yo voy a la India y me encuentro un hexágono y tiene un marco rojo así, y dice algo que no entiendo en rojo, inmediatamente que entiendo qué es la señal de alto. Es la señal de alto. Entonces, el símbolo puede trascender más allá del lenguaje, porque carga información y también un valor y despierta emociones. Si yo vengo y me cruzo ese letrero que no entiendo, pero comprendo que quiere decir alto, y yo me lo voy a pasar, va mi esposa, me va a pegar un grito, va a decir: detente, te vas a pasar el alto. Despierta emociones en las personas, porque si no me detengo puedo causar un accidente, puedo matar a una persona o puedo salir yo herido. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que Juan utilizó símbolos. También imparten valores y despiertan emociones. Juan podía haber escrito, por ejemplo: un dictador gobernará el mundo. Pudiera haber dicho esto, pero él mejor escribió: una bestia se levantará y gobernará el mundo. ¿Qué hace una bestia, un animal salvaje en la jungla? Yo no creo que le pide al venadito que se detenga porque lo va a invitar a comer. Le brinca, lo está acechando, le brinca, se va a la yugular, lo mata, lo despedaza, se lo come. Ese es el símbolo de un dictador, es lo que hace un dictador. Está al acecho. Si es necesario, aún a su propia gente la sacrifica. Son los primeros, las primeras víctimas. El símbolo dice mucho más que el mero título de un dictador, por ejemplo. En lugar de explicar un sistema mundial, Juan simplemente presentó a Babilonia la Grande. Dice: Babilonia la Grande. Bueno, para nosotros a lo mejor no significa nada, porque Babilonia ya ni existe, y donde estaba antes es ahora el país de Irak. Y ustedes me dirán que Irak es una potencia mundial el día de hoy. No. Para nosotros el país de Irak pues no significa mucho, y cualquiera se puede reír de que Irak le va a ser un problema grave a Estados Unidos. Para nada, hermanos, para nada. De hecho, si hubiera una guerra mañana entre Estados Unidos e Irak o Irán, no tendríamos mucho problema. Pero eso no es lo que significaba la Gran Babilonia para los cristianos del primer siglo. Totalmente diferente se presentaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué significó para el Antiguo Testamento la Gran Babilonia? ¿Qué le hizo la Gran Babilonia a Jerusalén? ¿Qué le hizo al templo? Lo destruyó, lo saqueó. ¿Qué le hizo cuando sitió? Bueno, eso es en el año 70, pero yo estoy hablando cuando fue el exilio judío, que fueron llevados, ¿verdad?, a Babilonia. Que cuando fue sitiada la ciudad de Jerusalén y Jeremías estaba ahí, tuvo que salir Jeremías, y él ya había profetizado lo que iba a suceder. Gente murió de hambre cuando el imperio entró. Violaron mujeres, mataron indiscriminadamente niños, y los que quedaron se los llevaron como esclavos. La imagen que tenía el judío del primer siglo con el Antiguo Testamento en las manos sobre la Gran Babilonia no es el ejemplo, no es la imagen que tenemos nosotros ahorita de Irak. Nada que ver. Por eso era importante la simbología. Una de las primeras características de Apocalipsis de cualquier lector que observa es el empleo de números y su significado. En un grado sorprendente predomina el número 7.
tanto explícita como implícitamente. Este número no debería entenderse en forma literal de que solamente son 7, sino como una idea que expresa la totalidad o carácter completo. Por ejemplo, Jesús le dice a Juan: mira, escribe cartas a las 7 iglesias de Éfeso. Y Juan escribió las 7 cartas que el Señor Jesús le mandó a las 7 iglesias reales que existían en 7 ciudades. Pero ¿será que el Apocalipsis nada más era para ellos? No, también es para nosotros. Era para todas las iglesias del primer siglo, no solamente ahí, sino fuera de ahí. ¿Y por qué razón sabemos esto? Bueno, las 7 iglesias se encontraban en una área especialmente importante para el Imperio Romano del primer siglo. Por ejemplo, nada más una idea: la ciudad de Éfeso tenía acceso por medio de un puerto al mar. Cuando el comercio venía de Roma hacia Asia Menor, acuérdense que los barcos, en vez de darle la vuelta a la península, atravesaban los 2 puertos de Corinto. Corinto tenía, lo he explicado anteriormente, tenía 2 puertos, 1,3 millas y media del otro. Es un istmo, y ellos se especializaban en descargar los barcos, pasar los barcos en una carretera especial de un lado a otro, volverlos a cargar para que se evitaran semanas de darle vuelta a la península griega, y derechito y llegaban a Éfeso. Éfeso era un puerto súper importante, llegaba mercancía de Europa, se descargaba y se vendía en los grandes mercados de Éfeso, que después se subdividía en balsas y se llevaban por los ríos que entraban a toda Asia del primer siglo, y llegaban a las demás ciudades. De igual manera, la mercancía que provenía de la India, de Babilonia, entraba por ahí y se embarcaba hacia Roma por el mismo puerto. Entonces, es una zona súper importante, hermanos. Entonces, el Señor Jesús le escribe a estas 7 iglesias, pero le escribe a estas 7 iglesias como un todo. Estas iglesias están ubicadas a lo largo de una ruta de forma oval que va de oeste a norte, luego al este y por último al sur. Pero no se incluye a la iglesia de Colosas, por ejemplo, que están en la vecindad, situada en la proximidad de Laodicea. E igual sucede con la congregación vecina de Hierápolis. Estábamos en Colosa, que es un monte. Usted puede ver al cruzar el valle la ciudad de Hierápolis. Ahí hay unos manantiales termales de agua caliente. Se cree que llegaban a Laodicea. El agua de esta ciudad de Hierápolis, cuando estuvimos ahí, es agua caliente, llena de minerales, pero parece que se entubaba hacia Laodicea, y el agua a Laodicea llegaba tibia. Entonces Jesús le dice a Laodicea: no seas tibio, sé caliente o frío. Si utiliza lo que tiene el Señor a su mano para transmitir su mensaje. Por eso necesitamos transportarnos a ese lugar en el primer siglo para entender lo que le está diciendo, extraer los principios y ahora aplicarlos el día de hoy. A través del estudio aprenderemos que el número 7 es importante en este libro porque significa plenitud o estar completo. En Apocalipsis, Dios nos dice cómo Él va a completar su gran obra y dar paso a su reino eterno. En Apocalipsis va a sellar 7 sellos, capítulo 5, versículo 1. 7 trompetas, Apocalipsis 8:6. 7 copas, Apocalipsis 16:1. 7 estrellas, Apocalipsis 1:16. Y 7 candeleros, Apocalipsis 1:12.
Otros 7 en el libro los consideramos al llegar a ellos, o los consideraremos al llegar a ello en el estudio que vamos a tener. Pero miren, vale la pena también notar que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, hermanos. 7 bienaventuranzas. Porque eso de las 7 copas y las 7 trompetas, como que está medio triste la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, algo bonito, hay 7 bienaventuranzas. De hecho, el libro de entrada da una bienaventuranza que no encontramos así claramente en ningún otro libro. Dichoso el que lee y los que oyen estas palabras. Apocalipsis 1:3. Claro que ahora se le aplica a toda la Biblia, ¿no? Porque es la revelación de Dios. Dichoso, bienaventurado el que lee y los que oyen esas palabras. Así que si usted no han leído el Apocalipsis o no lo leen, no tienen tiempo de leerlo, pero de menos vienen al estudio bíblico, son bienaventurados. Porque si no lo leen en casa, de menos aquí lo estamos escuchando. Y son dichosos, son bendecidos de parte de Dios porque oyen estas palabras de Jesucristo. La siguiente: dichosos son los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Otra: dichoso el que está despierto, velando y cuidando. Apocalipsis 16:15. Dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 26. Números, sexta bienaventuranza: dichoso el que cumple las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22:7. Y bienaventurados son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En otras palabras, bienaventurados los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Tendrán derecho a participar del árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. Rápidamente vamos a ver otros números y guárdenlos, anótenlos. Número 4 representa las 4 criaturas vivientes: 4 ángeles, 4 partes del mundo, 4 vientos, 4 ángeles encadenados en el Éufrates. Abundan las series de 4 en Apocalipsis. Así como hay abundancia de 7, hay abundancia de 4. Miren: tribu, lengua, gente y nación. Apocalipsis 5:9. Otra: alabanza, honra y gloria y poder. Apocalipsis 5:13. Ahora vamos a hablar rápido del número 10. 10 es un número que se refiere a los servidores y actividades de Satanás. El número 12 describe a los elegidos de las 12 tribus. Número 10, servidores y actividades de Satanás. Ese número no queremos ser parte del número 10 nosotros. Pero ser parte del número 12 es ser parte de los 12 que son los elegidos de las tribus. La mujer que aparece, la mujer que simboliza a la iglesia con 12 estrellas en la cabeza. Y la nueva Jerusalén con 12 puertas, 12 ángeles y 12 tribus de Israel. El número 12 describe al pueblo de Dios. El número 10 está vinculado con Satanás, sus seguidores y sus acciones. Son claves. Cuando veamos número 12, ya tenemos una idea que tiene que ver algo con los redimidos, con el pueblo de Dios, con las 12 tribus, Jerusalén, las 12 puertas. Cuando hable de 10, no tiene nada que ver con nada bueno. No estamos hablando de redimidos, estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando
de Satanás, sus seguidores y sus acciones. Cuando sale aquel animal con 10 cuernos, ¿es poderío de Dios o poderío de Satanás? Sí, hermano Odilio. Que la mujer representaba o simboliza a la iglesia, ¿no? La mujer que simboliza a la iglesia con 2 estrellas en la cabeza. ¿A qué se debe entonces? Entonces por eso la iglesia católica se lo toma como y se lo adjudica a esta, ¿La Virgen? a su Virgen. Sí, el simbolismo es muy parecido. Cuando pintan, por ejemplo, a la guadalupana, pues la pintan ahora con las estrellas y muy parecida así. No, no. Es la iglesia, pero hay que saber, dice, porque está a punto de dar a luz, hay que saber a quién va a dar a luz, de qué trata. ¿Ok? Ya llegaremos ahí. Simbolismo de colores. Blanco es el color que denota santidad, pureza, triunfo y justicia. Rojo es el color de la guerra, como resulta evidente por la sangre derramada sobre la tierra cuando el jinete en el caballo rojo esgrime su gran espada, corta con su espada. El dragón rojo está listo para matar al niño en el momento de nacer. Sí, color rojo. Negro, ¿qué significa el negro? El negro describe hambre, como lo ilustra el precio muy elevado de los alimentos. 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por 1 denario. El denario era el salario de un día de un trabajador. 1 kilo de trigo, $125 el día de hoy, por decir así. ¿Cuánto vale un kilo de trigo ahorita? $4, $3. Imagínense, el precio sería equivalente a $125 de hoy en día. No, pues imagínense, va a haber hambre. Color negro significa esto. Juan hace mención de casi todos los libros del Antiguo Testamento y la mayoría de las referencias son a Salmos, Isaías, Ezequiel y Daniel. También menciona el Pentateuco, los libros históricos como Esdras, Nehemías, Esther, la literatura sapiencial de sabiduría, de Job, Proverbios, Cantar de los Cantares. O sea, casi menciona todo el Antiguo Testamento, hermanos. El Apocalipsis está saturado del Antiguo Testamento y no podemos escapar a la influencia del Antiguo Testamento. Amén, hermano David. Hermano, entonces, bueno, regresando un poquito a lo que acaba de decir de los colores que está representando, ¿podría también aplicarse a los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis? Exacto. O sea, lo que representan los 4 jinetes del Apocalipsis. Así es. Así es. De hecho, miren, tengo aquí una nota donde les entregue sus apuntes a ustedes o este escrito que estoy haciendo. El número 7 se encuentra 54 veces en el Apocalipsis. 54 veces en el Apocalipsis. Y pues sí, les voy a tener que ir dejando un poquito de tarea más adelante para ir interpretando el Apocalipsis, porque Juan echó mano de, por ejemplo, secciones de Jeremías, de Lamentaciones, de todos los profetas menores. ¿Cuántos profetas menores tenemos? ¿No son 12? 12 profetas menores. A ver, los niños que han pasado por las clases del SEGNA.
Son 12 profetas menores, menos Ageo. Ageo no es mencionado en el Apocalipsis. O sea que nomás vamos a tener que leer secciones de 11 de los profetas menores. Partes de Ruth, de Eclesiastés. Juan alude a todos, casi todos los libros del Antiguo Testamento, hermanos. Así que por eso es que no muchos entran o entramos al Apocalipsis, porque va a requerir un poquito de tarea, un poquito de estudio. Yo creo que hasta aquí vamos a quedar el día de hoy con el estudio de Apocalipsis. Nos falta la sección muy importante de las diferentes escuelas de interpretación. A raíz de los símbolos, de los números, de los colores, se han desarrollado diferentes escuelas de cómo se acercan al Apocalipsis para su interpretación. Hay quienes lo interpretan de una manera alegórica, otras histórica, otras simbólica o futurista, etcétera. La próxima semana vamos a entrar a los principales enfoques interpretativos y a las escuelas de interpretación que ha habido desde el principio, tratando de resolver los enigmas del Apocalipsis.